Filosofía de la calle. Un espacio realizado por el programa de filosofía de la Universidad del Quindío. Filosofía de la calle. El programa donde todos tenemos algo que decir, porque la filosofía es de todos. Buenos días, bienvenidos a Filosofía de la Calle, espacio radial del programa de filosofía. Soy Norberto Marín y junto a Juan José Gallego vamos a dirigir el programa de hoy. Juan, buenos días. Buenos días. El tema del día de hoy es lo que significa la justicia transicional. Digamos que la importancia del tema radica en la necesidad de comprender qué fue lo que se firmó ayer y a qué acuerdos llegamos con la guerrilla de las FARC en La Habana. Para esto vamos a hablar con el profesor Oliverio Gómez, docente del programa de trabajo social con formación en filosofía. Profesor, muy buenos días. Muy buenos días para todos y todas. Es un gusto estar acá. Listo. Profe, la primera pregunta, ¿qué es la justicia transicional y en qué se diferencia de la justicia ordinaria? Primero permítanme decirles que tengo en mis manos un excelente libro llamado Justicia para la Paz, Crímenes atroces, derecho a la justicia y paz negociada, elaborado por un grupo muy selecto de juristas colombianos, uno de los cuales fue, por cierto, el doctor Uprimi, quien puso la demanda que terminó con la salida del señor procurador. Pero igualmente este jurista participó en la Comisión Internacional, ustedes se deben acordar, que se constituyó junto con juristas que puso el gobierno nacional, por ejemplo el expresidente de la Corte Constitucional, los dos expresidentes, e igualmente un célebre jurista en una universidad estadounidense. Todos ellos ayudaron a construir lo que se empezó a denominar justicia transicional para el caso colombiano, dado que estaban empantanados los diálogos en La Habana, no olvidemos eso. Porque el problema de la justicia transicional resulta siendo, y en eso coincido con el señor expresidente Gaviria, el asunto medular del proceso de paz en Colombia. Y por tanto ahí se juega una concepción alrededor del conflicto armado interno irregular. Así que cuando vamos a hablar de justicia transicional asistimos a un problema de fondo, y es cómo hacer justicia para transitar de la guerra a la paz. Cómo hacer justicia para transitar del pasado a un futuro en donde la violencia generalizada no sea la herramienta fundamental de la confrontación. Permítame para ilustrar, dada la calidad de la cita que hay acá, permítame para ilustrar, hacer esta cortísima lectura en el libro que menciono. Los dilemas que enfrenta la justicia transicional están en gran medida relacionados con la paradójica relación que experimentan las sociedades en procesos de transición con el pasado y el futuro. Por un lado es necesario facilitar el momento de la transición y asegurar su estabilidad en el tiempo, es decir, empezar a desprenderse del pasado. Por el otro, es preciso procurar el remedio que aquellos que padecieron el horror y reedificar una sociedad sobre bases más sólidas de respeto a los derechos, lo cual no parece posible sin hurgar en ese pasado que pretende dejarse atrás. En síntesis, la justicia transicional es, por un lado, cómo se superan los cánones de justicia ordinaria, los cánones normales, digamos, para posibilitar lograr la paz, por un lado, y por otro lado, para posibilitar hacer justicia a quienes fueron víctimas de la guerra. Ahora, quienes fueron víctimas, eso ya amerita otra reflexión mucho más, digamos, detenida, pero aquí las víctimas son, en lo fundamental, quienes padecieron la violación de ciertas normas del derecho internacional humanitario e incluso del derecho de guerra. Es decir, aquí no es en general violación de los derechos humanos, quienes padecieron violación de los derechos humanos, sino quienes fueron víctimas
dado que fueron objetos de violaciones que estaban, por tanto, prohibidas en las normas que regulan la guerra y los conflictos armados, en este caso no internacionales. Profesor, entonces podría decirse que la justicia transicional se encarga de dar un paso o de ese periodo de tiempo que hay para pasar de un estado de cosas, de una serie de fenómenos sociales que nos resultarían problemáticos a otra serie de acontecimientos de más calma o de más mesura, como sería el tránsito de la guerra o de esas situaciones problemáticas que producen conflicto a una situación de paz y de más calma, como un proceso de reparación o... Tratando de entender tu inquietud, digamos que necesariamente hay que abordar las causas que han provocado un conflicto, sin lugar a dudas, ¿no? Sin embargo, la justicia transicional específicamente alude a, por un lado, cómo posibilitar la paz, y en esa medida tiene en cuenta también si se quiere, correlación de fuerza existente allí, pero por sobre todo cómo hace justicia a las víctimas. En el sentido de reparación de las víctimas. En todos los sentidos, claro, en todos los sentidos. Es decir, para una justicia transicional es condición sine qua non atender a las normas internacionales en las que se establece tanto los delitos que, digámoslo así, son punibles en el contexto de conflictos armados irregulares, en este caso, pero igualmente tiene en cuenta el anhelo de paz, la necesidad de llegar a la paz. Algo así como que se puede resumir, la justicia transicional busca que haya justicia, pero que ésta no se convierta en un obstáculo para la paz. Ese es el gran sentido. Ahora, en el proceso de negociación, claro, dependiendo de los actores, allí se discuten un conjunto de aspectos, lo que han podido determinarse como causa de pronto del conflicto, ¿cierto? Pero eso no es la condición sine qua non de la justicia transicional. Digámoslo así, hay problemas, cualquier cantidad de problemas. Todos sabemos que en la sociedad colombiana hay cualquier cantidad de problemas sociales, económicos, políticos, de todo tipo, ¿no?, que están gravitando sobre el conflicto y que tienen otro tipo de mediación, ¿no?, por la vía de otro tipo, digamos, de instancias, incluyendo hasta la justicia ordinaria, pero que no son en esa medida los determinantes para la construcción de una justicia transicional. Yo diría que en esencia la justicia transicional busca que se haga justicia, pero para garantizar la paz, para garantizar el logro de la paz, no para impedirla. En esa medida, profe, ¿cómo se va a aplicar este modelo en Colombia? En el caso colombiano, en este caso, los acuerdos de La Habana han construido toda una jurisdicción especial para la paz. Hay todo un sistema denominado Sistema de Verdad, Justicia, Reparación Integral y No Repetición. Y todo ese sistema, desde el punto de vista de sus principios, desde el punto de vista de la calificación de las penas y particularmente de la estructura misma del sistema, que incluye las instancias establecidas para atender, en este caso, las demandas de justicia, etcétera, todo él ha sido avalado, no solo porque lo firmaron los dos centrales actores del conflicto, Estado e insurgencia, sino que ha sido avalado y reconocido por la instancia que tendría la mayor autoridad al respecto, que es la Corte Penal Internacional. Digamos que ese sistema, además de que fue elaborado por expertos y avalado, por tanto, allí en las mesas de negociación, tiene el reconocimiento internacional. Así que asistimos a un sistema de justicia transicional muy serio, elaborado de modo muy juicioso, muy riguroso, y que ha tenido el reconocimiento internacional. Así que en ese sentido, podríamos decir,
asistimos a una jurisdicción especial para la paz y a un sistema en general de justicia transicional muy bien elaborado para el caso concreto de este conflicto. No olvidemos que estamos hablando de actores que no han sido derrotados. Ojo con eso, porque es que la gente cuando habla de justicia se le olvida, ¿no?, que la justicia transicional también tiene en cuenta esa correlación que efectivamente existe en el momento en que se está negociando. Que la justicia transicional no es algo abstracto, hay unos principios de referencia que están en el derecho internacional humanitario, que están en lo establecido por el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional, etc. Y todos esos elementos deben ser incluidos, tenidos en cuenta, digámoslo así, en proporción a la condición de los actores que están pretendiendo negociar y que están buscando la paz. Esos elementos a veces no son tenidos en cuenta y se piensa de manera muy normativa, muy normativista. La norma per se no es el derecho. Eso ya lo han dicho célebres juristas. En este momento estoy mandando un Ronald Dworkin para solo pensar un caso. Es decir, la norma siempre viene acompañada de elementos éticos, de elementos de principios que están ahí en juego y de elementos políticos que están incidiendo. Y todo eso finalmente es lo que puede dar paso a la construcción de un sistema jurídico específico, en este caso de justicia transicional. En ese caso podemos hablar de que ese sistema, digamos en términos formales, ¿cierto?, tendría que estar acompañado de una serie de acciones éticas y políticas de los ciudadanos, o simplemente va a ser, digamos, participación de quienes, digamos, tienen el deber de hacer que ese sistema se cumpla. Sí, en primer lugar, elementos éticos hay varios allí presentes. Uno de ellos, que hay que recordarlo con mucha fuerza, es el deber que tienen los estados de investigar y sancionar a los actos punibles, por lo tanto a los responsables de esos actos punibles que violentan normas para, en este caso, los conflictos armados irregulares. Esos principios son muy importantes. El derecho internacional humanitario incluso es a la larga un código ético, ¿no?, de cómo comportarse en la guerra. En fin, todos esos elementos están ahí presentes sin lugar a dudas. Ahora, el marco también constitucional significa también allí ya una cierta racionalización moral intrínseca al derecho, eso no se puede desconocer. Todo eso está presente ahí. Y claro está, los reclamos de las víctimas de modo muy especial. Todos esos elementos, sin lugar a dudas, que están gravitando allí. Ahora, si estás preguntando por, digamos, la participación ciudadana, pues habrá que reconocer en primer lugar que el Estado colombiano se ha relegitimado, particularmente después de la Constitución del 91, en esa medida también expresa un importantísimo sector de la opinión colombiana, de la sociedad colombiana, digámoslo así, que tiene niveles de legitimidad importantes, de reconocimiento ciudadano, y por ahí, por la vía de él y de sus delegados que están en La Habana, sin lugar a dudas que se ha expresado también la opinión pública. Pero al lado de eso no olvidemos los bien interesantes eventos nacionales que se hicieron, en donde estuvieron las Naciones Unidas, la Universidad Nacional y otras instancias promoviendo la participación ciudadana para la discusión de los puntos del acuerdo. Yo sí creo que este ha sido un singular proceso de negociación. Yo creo que como ningún otro ha posibilitado una amplia participación ciudadana y por sobre todo en los acuerdos están recogidos elementos éticos fundamentales y claro está elementos políticos y jurídicos. Profesor, en cuanto a la situación de las víctimas, me causa un poco de curiosidad pensar en cómo toman ellos el hacer la paz con aquel grupo de personas que de alguna manera los ha vulnerado, porque pues no es lo mismo para el resto de las personas que los conocen y conocen los delitos que ellos han cometido o todas las situaciones que ellos han generado, a la situación que es de las víctimas que lo han sufrido en carne propia. Para las víctimas y para la sociedad colombiana, parar la guerra ya es un gran triunfo, ya es un gran éxito.
No olvidemos eso en primer lugar. Es decir, que más o menos hay 8.200.000 víctimas. Que se pare ese proceso de victimización de la sociedad colombiana y especialmente los sectores más vulnerables, eso ya es un gran logro y las víctimas mismas lo han apreciado bastante, incluso mucho más que sectores que no han sido víctimas en este conflicto armado, de una parte. De otra parte, las víctimas, como en ningún otro proceso de paz en el mundo, díganlo bien, las víctimas se convirtieron en el centro de preocupación y de atención en ese proceso de negociación. Eso es algo inédito en la historia de los procesos sociales, en la historia de los procesos de paz. Yo que he leído un poco al respecto, me doy cuenta, en ninguno realmente las víctimas han sido el centro de la atención. Y eso lo han valorado también las víctimas a nivel nacional. Lo otro es que no olvidemos que las víctimas también saben que allí, en esos acuerdos, los únicos responsables no son las FARC. Es decir, allí hay responsables FARC y Estado en primer lugar. De otra parte, es bueno recordar que los acuerdos también aluden a los victimarios, a los perpetradores y a todos ellos, insurgentes, miembros del Estado, los aparatos armados del Estado, civiles, etcétera, todos ellos, todos los que han tenido responsabilidades en la victimización de persona protegida, todos ellos tendrán que pasar por justicia transicional. Así que cuando hablemos de la actitud de las víctimas frente a los responsables de su victimización, hay que recordar que esos responsables son múltiples. A las FARC se le asignan unos 2.200.000 de las víctimas, según un informe que escuchábamos en el evento nacional que tuvimos hace poco. Eso significa que los otros 6 millones tienen otros responsables, otros victimarios, y no fueron solo los paramilitares. Y en ese sentido, la sociedad colombiana tiene que hacer conciencia. Hay otros victimarios, en particular aquellos que tenían el deber de hacer respetar los derechos humanos. Es decir, hay funcionarios públicos y hay civiles que también participaron de ese proceso de victimización. Esta justicia transicional va a ser una oportunidad para conocer la verdad. En ese sentido, la verdad va a ser muy reparadora y nos vamos a dar cuenta de que hubo bastantes responsables de muchos de los crímenes y de los momentos dolorosos que vivimos los colombianos en el contexto de este conflicto armado, que por cierto era un conflicto que ya se estaba, digámoslo así, convirtiendo literalmente en una pesadilla para la sociedad colombiana. Profe, me parece, importante retomar varias cosas, un poco reiteradas que ha dicho, y es, demostrar que en serio este acuerdo sí, o este tipo de negociación sí es singular, sí es particular, sí tiene algunas diferencias y frente a otros, y que las diferencias básicamente que quiero que resaltemos a continuación es que son mucho mejor, ¿cierto? Entonces de pronto ya nos tocó la cuestión de las víctimas y eso, pero ¿en qué otros aspectos, podríamos decir, el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC ha sido, mejor, o de pronto ha tenido mejores características frente a otros acuerdos a nivel mundial? Sí, podemos apreciar cualquiera de los acuerdos de los grandes conflictos que ha habido en la etapa de posguerra, y uno encuentra que efectivamente este es un acuerdo muy bien elaborado, es decir, muy trabajado. Ha habido una participación de mucha gente muy seria, que sabe de los temas. Para solo pensar en un caso, la gran comisión internacional que se constituyó para elaborar lo de la Jurisdicción Especial para la Paz. En fin, este ha sido, un acuerdo muy responsable con la sociedad colombiana. Por un lado eso, ¿no? De otro lado, los mismos elementos constitutivos de la justicia transicional. Eso también ya incluso, como lo dijo el secretario de las Naciones Unidas, ya puede estarse viendo incluso como algo ejemplarizante a nivel mundial, porque es que efectivamente allí hay posibilidades de hacer justicia
frente a los victimarios, de lograr verdad, de avanzar en un sistema incluso digámoslo así, con una modalidad de justicia alternativa, diferente a esa vieja concepción de justicia de ojo por ojo, diente por diente, esa que solo tiene en mente gente detrás de las rejas, ¿no? Se está hablando hoy de una concepción de justicia restaurativa, se está pensando de otra manera la justicia que esta de verdad contribuya, ¿no?, a reparar el daño y contribuye sobre todo a reparar a las víctimas. En general es un sistema de justicia transicional muy bien elaborado, muy juicioso y rigurosamente elaborado. Así lo defienden, por ejemplo, los dos antiguos presidentes de la Corte Constitucional, y en general en los organismos internacionales hay una aceptación sobre ese sistema de justicia transicional. Pero de otra parte, y esto es muy importante recordarlo, es el primer acuerdo de paz que de manera exigente establece medidas para resolver uno de los más importantes problemas de la sociedad colombiana, un problema que hemos heredado de la colonia y todavía no lo hemos resuelto, que es el problema agrario. Es que ese problema agrario, quien lea el último censo agropecuario se dará cuenta la situación aberrante del campo colombiano. Yo me he atrevido a defender la idea de que la violencia en Colombia fue impuesta, y con esa intensidad terrible, ante todo para mantener tan, casi que increíble situación que se vive en el campo colombiano. Es que los datos lo demuestran. Este es uno de los países con mayor concentración de propiedad de la tierra en el mundo. Tiene un coeficiente Gini, el coeficiente de inequidad, ¿no?, de 0 a 1, de 0,81%, ¿no? Un libro de otro autor sobre el problema de la guerra, ¿no?, el problema del agrario, no lo traje ahora, dice que incluso están en el 0,86% de coeficiente de inequidad. Eso es terrible. Una sociedad que tenga semejantes niveles de inequidad, de injusticia en el campo, pues sencillamente es una sociedad inviable y va a ser caldo de cultivo para más conflictos. Así que el problema agrario ha sido, incluso en general hay una aceptación de la idea de que el problema agrario ha sido la causa fundamental del conflicto armado en Colombia irregular interno que tenemos, y particularmente el conflicto con las FARC. Entonces ahí hay una serie de soluciones, pero bien importantes, dirigidas a resolver varios de los problemas que están planteados para el campo colombiano. Sería largo hablar del tema agrario, pero el solo hecho de que se piense en cerca de 8 millones de hectáreas, ¿no?, que estarían protegidas para la pequeña y mediana propiedad, para la preservación del medio ambiente, la preservación de la naturaleza, que estarían protegidas frente a los proyectos megamineros, que estarían protegidas frente a las pretensiones de extranjerización de la tierra en Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Vea, ese solo hecho ya significa un gran avance hacia la solución del problema agrario. Pero hay muchas más medidas. Algunas de ellas, como ustedes lo saben, están dirigidas a resolver el problema de la seguridad alimentaria, están dirigidas al desarrollo territorial, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo diría que este es, hasta ahora, en el caso, por ejemplo, colombiano, y uno ve los otros conflictos en el mundo, yo creo que ha sido el acuerdo que de modo mucho más claro apunta a resolver uno de los más tradicionales problemas que inciden en la violencia, que es el problema agrario. Pero si ustedes le siguen ahí sumando, se van a dar cuenta de que hay soluciones de la mayor importancia para la sociedad colombiana. El punto que tiene que ver, el punto 2, con el problema de la democracia en Colombia, con el problema político en Colombia, una reforma política. Uno podría decir, ¿cómo puede ser posible que se estén poniendo en un acuerdo temas como esos, casi que obvios en una democracia, y que además la Constitución del 91 ya las había planteado? Imagínense un estatuto de la oposición, darle garantías a la oposición, posibilitar el pluralismo político, etcétera, etcétera. Esas son cuestiones obvias en una democracia. Eso significa que lo hayan tenido que acordar porque la sociedad colombiana
tiene muy serios problemas con su democracia. Yo diría que ameritaría una reflexión más puntual el problema de qué tipo de democracia hay en Colombia, o de pronto, como algunos lo han señalado, hay más bien una oligocracia, para no decir una cleptocracia, dada el papel de la corrupción en el caso del Estado colombiano, ¿no? En fin, los temas, digamos, del acuerdo, sencillamente todos benefician a la sociedad colombiana. Sabemos que el tema da para más, pero digamos el tiempo no da para más. Profe, muchas gracias por venir. Ha sido un gusto, lástima que no hay más tiempo, hay mucho de qué hablar sobre. Lo importante es que los colombianos nos dispongamos a apoyar este proceso para tratar de pasar esa dolorosa página de la historia, la página de la guerra. Profesor, muchas gracias, y que ha invitado usted y todas las personas que nos escuchan al Foro de Conflicto y Cultura, que será realizado por el programa de filosofía los días 29 de septiembre, 27 de octubre y 17 de noviembre. Muchas gracias. Muchas gracias, eso es todo por hoy. Nos esperamos que nos escuchen la próxima semana. Hasta luego. Filosofía de la calle. Un espacio realizado por el programa de filosofía de la Universidad del Quindío. Filosofía de la calle. El programa donde todos tenemos algo que decir, porque la filosofía es de todos.